Buenas tardes, gracias por la espera. Entonces, vamos a continuar con el programa. Nos toca presentar al doctor Alex Josué Pérez Ruiz. Él es egresado también, él es de la Universidad de San Carlos de Guatemala del año 2019 y es residente de primer año de la maestría de cirugía oral y maxilofacial en el Seguro Social con la Universidad de San Carlos. Como pueden ver, tengo gente joven, muy entusiasta, que está a la vanguardia con esta tecnología que a nosotros, por lo menos de mi generación, el cambio ha tocado un poquito, pero ahí vamos en la lucha y con la fortaleza que nos dan ellos, entonces se facilitan las cosas. Ahorita vamos a dejar al doctor Pérez con el tema trauma dentoalveolar en el área maxilofacial. Gracias. Trauma dentoalveolar en el área maxilofacial. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Como usted bien dijo, vamos a empezar con el tema, que será trauma dentoalveolar en cirugía maxilofacial. Entonces, vamos a empezar con que este es un tema muy actual, es un tema que está presente en la mayoría de los consultorios de todos los dentistas. Siempre vamos a tener un momento en el que va a llegar a un paciente con algún trauma, con alguna de las que se consideran verdaderas emergencias en odontología. Y vamos a abarcar este tema siempre enfocándonos en cuanto al manejo que lleva a cabo el cirujano maxilofacial. Entonces vamos a empezar diciendo que la región oral conforma el 1% del total del área del cuerpo. Sin embargo, el 5% de todas las lesiones del cuerpo se van a concentrar en esta área. Y más que todo en pacientes jóvenes, en preescolares, inclusive puede llegar hasta el 17% de las lesiones que presentan en el cuerpo. Por lo que en países que presentan un sistema de salud dental o salud oral avanzado, este es uno de los tratamientos que requiere mayor atención por parte de los odontólogos. También vamos a decir que el trauma dentoalveolar se define o se puede definir como una injuria que se localiza en la región oral, que va a incluir dientes, tejido periodontal, lengua, proceso alveolar. Y el manejo del tipo del trauma va a depender de la edad del paciente. No es lo mismo manejar a un paciente pediátrico, a un adolescente, a un adulto mayor con alguna complicación sistémica. Va a depender del tipo de la dentición. No es el mismo tratamiento que se va a adoptar para un diente deciduo, para un diente con proceso de apicoformación, a un diente permanente o incluso un diente anquilosado o que tenga tratamiento de conductos radiculares. Y asimismo se debe tomar en consideración la extensión de la herida. Después vamos a ver que su epidemiología, cómo se manifiesta esta enfermedad a nivel mundial. El trauma dental va a presentar diferente comportamiento dependiendo de la cultura del país en el que se enfoque el estudio o en donde se realiza el estudio. A nivel mundial, la etiología más común o la presencia más común del trauma dentoalveolar se va a presentar en hombres debido a la violencia, y en caso de las mujeres se va a dar debido a 3 factores, según lo que reportan algunos autores, como sería la violencia, las caídas y accidentes de tráfico. Ahora vamos a ver que Feoren reporta como principal mecanismo de trauma dentoalveolar a los accidentes de tráfico, y coincide con lo que se reporta en un estudio realizado en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General de Accidentes del ICS, en donde se observa que los accidentes de tráfico han ido aumentando en cuanto a como factores de trauma que producen y llegan a producir trauma facial y por tanto trauma dentoalveolar. Este estudio nos permite el análisis de lo que se venía viendo en los años 60-70 conforme a estos años, a unos años anteriores, y vemos cómo el avance de los accidentes en motocicleta y en automóvil
van tomando mayor relevancia y van ocupándose como uno de los factores o mecanismos de trauma más importantes. Y a eso se debe a que en el instituto la mayoría del trauma que vemos es debido a accidentes de tráfico, especialmente accidentes dados por la motocicleta. Ahora, un dato interesante es que el incisivo central superior es el más vulnerable de los dientes ante el trauma dental, llevando hasta algunos estudios reportan con un 17.5%, y después está seguido del incisivo central inferior. Ahora, ¿por qué el incisivo central superior? Porque es el diente que está más anterior en la cavidad bucal, es el diente que está más expuesto. A veces existe una incompetencia labial cuando existe el trauma. Entonces lo que va a suceder es que no va a tener esa protección o esa diseminación de la energía que se da por medio de los tejidos blandos y va a estar más propenso a que sufran algún tipo de trauma. Y también un factor importante a tomar en cuenta es que al ser el maxilar superior un hueso fijo o el conjunto de huesos fijos y la mandíbula ser el hueso móvil de la cara, a los impactos, dependiendo cómo sea el mecanismo de trauma, cuando la mandíbula impacta contra los dientes superiores, estos tienden a sufrir mayor trauma. Asimismo, no se da tanto, digamos, en caso de abulsiones, luxaciones en maxilar inferior por el tipo de hueso que tenemos. Hay que recordar que el hueso del maxilar superior es más esponjoso, en cambio el maxilar inferior es, digámoslo decirlo de alguna manera, más fuerte, ¿verdad? Porque tiene mayor trabécula. Ahora vamos a decir que la mayoría de los pacientes que presentan lesiones suele presentarse como pacientes niños o pacientes jóvenes. Esto se debe más que todo en los niños, edad temprana, es porque estos están empezando a caminar, por las actividades que desarrollan, son los que más desarrollan deportes. Asimismo, existen ciertas consideraciones en cuanto a la percepción del riesgo que existe en los pacientes jóvenes. Entonces, no es el mismo el riesgo que percibe un paciente joven a un paciente adulto, por lo que se exponen a mayores actividades que le pueden llegar a provocar algún tipo de trauma a nivel dentoalveolar. Ahora, De Angelis y algunos estudios reportan que la dentición primaria, el mecanismo o la lesión traumática más común es la luxación, y en la dentición permanente la más común es la fractura dental. Ahora, los dientes que tienen o presentan una apicoformación, lo que debemos procurar es preservar esta vitalidad pulpar, este diente que todavía está terminándose de formar la raíz, para asegurar el desarrollo adecuado de esta. Asimismo, se debe considerar que al tener no el ápice completamente cerrado, sino que un poco más abierto, tenemos una mayor concentración de vasos sanguíneos y por ende aporte vascular y aporte nervioso, que nos va a proporcionar una mejor calidad en cuanto a la nutrición del diente y por tanto un mejor pronóstico. Ahora vamos a entrar o inclinarnos un poquito más a lo que se maneja en trauma dentoalveolar en cirugía maxilofacial. No es lo mismo ver a un niño que solo se haya fracturado la parte incisal de un diente a observar pacientes que llegan al área de emergencias con politraumatismos, donde la vía aérea está comprometida, donde puede existir ruptura de la base del cráneo, donde puede existir algún otro procedimiento que sea de emergencia. Entonces el abordaje no va a ser el mismo. En cierto punto, el abordaje del tratamiento de la emergencia dental netamente pasa a un segundo plano para preservar la vida del paciente, siempre teniendo en cuenta que la cavidad bucal va a conformar parte del sistema de entrada de aire al cuerpo, por lo que la vía respiratoria toma principal importancia al momento de tratar estas emergencias. Ahora vamos a ver que distintos estudios tratan, al momento de analizar el trauma dentoalveolar, lo tratan de analizar desde su perspectiva, pero vamos a encontrar que, como habíamos dicho, tiene un elemento eminentemente como un componente sociocultural, porque no va a ser lo mismo
los mecanismos de trauma, las incidencias de trauma que encontramos en un país desarrollado, a un país de Latinoamérica, inclusive en los distintos países de Latinoamérica van cambiando ciertas tendencias. Y al momento de analizar cómo se están produciendo estos traumas, qué es lo que nos está llevando a que se produzcan estos traumas, la mayoría de los autores los agrupan de esta forma. Agrupan los accidentes de tráfico, algunos hacen la diferencia entre motocicletas y automóviles. Ya habíamos dicho que en nuestro servicio, en el hospital que está especializado en trauma, la mayoría de pacientes que se atienden por trauma vienen originados por accidentes en motocicleta. La mayoría de estos no utilizan casco. Asimismo, vemos también que se pueden presentar accidentes ocupacionales mientras las gentes están desarrollando sus distintas labores y por X o Y razón se llega a producir un traumatismo que llega a afectar la cavidad oral. También tenemos lesiones deportivas, que esto más que todo en otros países toma una principal importancia. El uso de casco, el uso de protectores oclusales y distintas maneras de protegerse va a producir que las lesiones deportivas en boxeo, en fútbol, en hockey vayan variando en cuanto a su incidencia y prevalencia. Asimismo, tenemos los traumas asociados a violencia. En nuestro país pueden ser violencia por asalto, incluso maltrato contra la mujer, incluso maltrato infantil. Ahora, sumergiéndonos un poquito más en lo que encontramos en la literatura cuando relaciona el trauma dentoalveolar a las fracturas del macizo facial, encontramos que Zhou reporta que el trauma dental se relaciona al tipo de fractura y la posición de las fracturas maxilofaciales. Es decir, el trauma que vayamos a encontrar en un paciente que ha sufrido un politraumatismo va a relacionarse si esta fractura se localiza a nivel de maxilar inferior, a nivel tercio medio, si es una fractura que involucre más de 2/3 de la cara, considerándose como una fractura panfacial. Así vimos que la prevalencia del trauma dental en asociación con las fracturas maxilofaciales llega a un 41.8% según lo reportado en el estudio de Zhou. Pero también vemos que es un poquito mayor al que encuentran distintos autores, en donde localizan esta prevalencia en el 19.5%, o Thor en donde lo localizan en un 16%. Y algunos encuentran un poquito mayor prevalencia que Zhou y lo clasifican como la prevalencia de trauma dental en asociación con fracturas maxilofaciales, inclusive hasta un 49.9%. Es decir, que cuando encontramos un trauma que llegue a una fractura del macizo óseo facial, es muy probable que vayamos a encontrar un trauma a nivel dentoalveolar. Entonces, no es lo mismo enfocarnos o el enfoque que presentan algunos servicios de cirugía oral y maxilofacial en el mundo, en donde el cirujano maxilofacial no es un odontólogo de base, sino que es un médico de base, que incluso autores como Rocha, en un estudio realizado en Turín, lo refieren. Se pierden más piezas dentales que en aquellos en donde el cirujano oral y maxilofacial es un odontólogo de base y donde puede aplicar las técnicas y el conocimiento de la odontología general para la preservación de los órganos dentarios. Ahora vamos a ver también que la literatura nos reporta que en promedio existen 4.7 dientes lesionados por trauma, cuando existe un trauma, y también reportan otros estudios de la existencia de 2.8 dientes lesionados en pacientes que presentan fracturas maxilofaciales. Ahora, se conoce que existe una correlación entre el mecanismo del trauma, dependiendo de cómo es si es de alta, mediana o baja energía, la fractura maxilofacial en cuanto a su localización, distribución en los huesos de la cara y las lesiones dentales. Y esta incidencia varía, según lo reportado, entre 13.1 al 19.5%. según como lo reporta este autor Thoren. Ahora sí nos adentramos en qué es lo que pasa cuando se lastima el aparato estomatognático y específicamente cuando existe una lesión a nivel dentoalveolar. Vamos a hablar de la fisiopatología del trauma. Y básicamente podemos separar estas lesiones en dos grandes grupos. Una lesión por separación y una lesión por compresión. Las lesiones por separación, como las pueden ser la luxación extrusiva,
es una ruptura de las estructuras intercelulares, digamos, o sea, dígase colágeno y sustancia intercelular, con daño limitado a las células del área del trauma. Esto llega a un retraso de la cicatrización del sistema de células existentes. En cambio, en las lesiones por compresión, digamos en las lesiones intrusivas o luxaciones laterales, el daño tanto celular como el daño se presenta tanto celular como intracelular. En consecuencia, el tejido dañado debe ser removido por macrófagos y osteoclastos. Ante el tejido traumatizado puede ser reparado. Antes de que este tejido pueda ser reparado, el proceso de cicatrización va a tomar varias semanas. Es incluso más complejo el proceso de cicatrización, a veces en algunos casos cuando existe una lesión por compresión, que una lesión por separación. Y así vamos a ver la clasificación. Esta clasificación es la que usan la mayoría de los autores, haciendo ciertas modificaciones, pero es el que aparece por este autor Andresen, que es el que presenta varios artículos a nivel de la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Y este es básicamente es una clasificación general de los traumas que tenemos. Vamos a decir que la lesión a tejidos duros y dentarios, entre estos podemos encontrar fracturas del esmalte. Algunos autores lo denominan como infracciones, a fracturas que se limitan netamente a la estructura del esmalte sin llegar a dentina, fracturas que ya involucran pérdida de sustancia del esmalte, fracturas que involucran pérdida de esmalte y dentina, y fracturas que involucran pérdida de esmalte, dentina, inclusive pulpa. De ahí, de las lesiones de tejidos duros dentarios, encontramos que se involucra ya el ligamento periodontal y el proceso alveolar, en donde podemos encontrar fractura coronoradicular, que dependiendo de su distribución puede llegar hasta nivel apical. La fractura una fractura a nivel de la raíz y una fractura a nivel de la pared alveolar o incluso del proceso alveolar. Cuando tenemos una fractura del proceso alveolar, no siempre se ve involucrado las paredes del alveolo en sí. Después tenemos cuando existen lesiones netamente a los tejidos de soporte, tenemos la concusión, la subluxación, la luxación extrusiva. La concusión, digamos que vendría siendo el trauma más leve, en donde solo existe cierta alteración a nivel de las fibras del ligamento, en donde el signo que vamos a tener es que existe sensibilidad a la percusión. No vamos a encontrar hemorragia a nivel del surco gingival ni una movilidad considerable. Ahora, la subluxación, la diferencia con la anterior, su característica es que ya va a existir cierta ruptura de las fibras, lo que nos va a llegar a producir uno de los signos clásicos que nos indican que existe una cierta lesión a nivel dentoalveolar, que es la hemorragia a nivel del surco gingival. Y la luxación extrusiva, que es completamente la ruptura del ligamento periodontal y la extrusión del diente. Y ahora sí vamos a llegar a las siguientes lesiones de los tejidos de soporte. También encontramos la luxación lateral, la luxación intrusiva y la avulsión. También, asimismo, como estábamos viendo en las imágenes anteriores, cuando existe un trauma dentoalveolar no se limita única y exclusivamente a tejidos duros, sino que también vemos una afectación tanto en encía, en mucosas y en piel. Dentro de estas, algunas de las que podemos encontrar son abrasiones, contusiones, laceraciones, avulsiones de tejido que nos pueden llegar a provocar heridas complejas, en donde ya la pérdida de sustancia de tejidos blandos nos tiene que llevar a indicar ciertos procedimientos, incluso realizar solo procedimientos de emergencia a nivel de lo que le corresponde al cirujano oral y maxilofacial, y ya después hacer distintas consultas, ya sea con cirujanos plásticos, para solucionar los problemas a nivel de los tejidos blandos. Ahora vamos a ver en cuanto al diagnóstico, cómo vamos a ir diagnosticando las distintas lesiones que se presentan a nivel dentoalveolar. Vamos a tener que es importante el examen clínico, radiográfico,
realizar examen de percusión y de sensibilidad pulpar. En el examen clínico, uno de los factores que vamos a buscar es esto, lo que se observa en la imagen, la hemorragia a nivel del surco gingival, que nos va a indicar que existe una perturbación a nivel alveolar. También vamos a buscar que si existe una alteración en cuanto a la oclusión. Vamos a evaluar la movilidad, siempre utilizando, cuando sea posible, 2 instrumentos para ver el grado de movilidad que se presenta. Recordemos que los dientes siempre van a presentar cierta movilidad fisiológica. También vamos a tener una movilidad grado 1, que es aquella que es considerada cuando existe una movilidad horizontal menor a 1 milímetro, una movilidad grado 2, donde hay una movilidad horizontal que es mayor de 1 milímetro, y una movilidad grado 3, que es donde ya existe también anudada una movilidad a nivel axial. Y también, como habíamos dicho, las pruebas de sensibilidad pulpar y los exámenes radiográficos, la imagenología nos va a ayudar a realizar un diagnóstico, tanto como radiografías extraorales, como la ortopantomografía, las radiografías intraorales y el análisis por medio de tomografías. Ahora, se nos propone como una guía para definir o para ir diagnosticando nuestras lesiones, que es una guía muy práctica, está muy clara, que nos va a ir separando las lesiones. Ahora, debido al tiempo, nos vamos a ir limitando más a las lesiones que van a tener un mayor compromiso, aquellas que se pueden considerar que representan una emergencia que necesita una atención inmediata, como serían las últimas que se miran en esta imagen, ya que las fracturas a nivel de concusiones, fracturas a niveles coronarios, incluso coronos radiculares, la mayoría de autores refieren que pueden tener una atención inmediata o a corto, a mediano plazo o inclusive a largo plazo. Y ya más que todo esas lesiones ya lo puede considerar el odontólogo general o el rehabilitador oral, donde ya se van a realizar distintos procesos como la medición de paredes, la evaluación de Ferrul, los encerados diagnósticos y la calibración de provisionales para ver el mejor método para restaurar esas piezas dentales. Ahora, el tratamiento va a ir enfocado a en el futuro en cuanto a la rehabilitación del paciente integralmente. Vamos a tener que debemos de tomar en cuenta a nivel de cirugía maxilofacial, de primero en la preservación de la estabilidad del paciente, preservar la vía aérea, preservar la vida del paciente, como había dicho, y secundariamente se va a la preservación de los órganos dentarios, que ya sea se va a tratar todo lo posible por salvar el órgano dentario, o si no, preparar lo mayor que se pueda, lo más posible, el lecho óseo para futuras restauraciones, ya sea con implantes y ya sea con alguna prótesis removible. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta para realizar nuestro tratamiento, es que se debe de individualizar nuestro protocolo a las necesidades específicas de cada caso. No es lo mismo en todos los pacientes y no es lo mismo las complicaciones que podemos llegar a tener. La mayoría de tratamientos van a ir enfocados a un manejo con una perulización, una estabilización del diente, y la mayoría van a requerir una evaluación a nivel pulpar, que nosotros en el servicio estamos apoyados por el doctor Florian y el servicio y el posgrado de endodoncia de la Facultad de Odontología de la USAC, en donde, si es necesario, se hacen las consultas pertinentes para evaluar el desarrollo pulpar a cargo de los endodoncistas. Ahora, la ferulización. Antes de hablar de los tipos de trauma más en específico, vamos a mencionar este tema en general, que no es lo mismo atender un paciente como el que ustedes observan a la izquierda de sus pantallas, en donde existe un claro compromiso de la vía aérea, donde existen unas heridas complejas, donde hay pérdida de sustancia, en donde además del trauma dentoalveolar existe trauma a nivel
de los huesos del macizo facial. Es diferencia en cuanto a las fracturas que encontramos ya sea a nivel mandibular o a nivel del proceso alveolar. No es lo mismo y se deben de tomar las consideraciones pertinentes. Es decir, no se van a tomar las mismas precauciones o la misma prioridad al paciente si lo llegamos a encontrar a este nivel en emergencia, que si lo llegamos a encontrar solo por la fractura de un diente, solo por la evolución de un diente en una clínica donde existe el tiempo necesario, donde existe todo el implemento y el instrumental y material dental para realizar el tratamiento para la preservación de ese órgano dentario en las óptimas condiciones. Entonces vamos a ver que la mayoría nos van a especificar un tiempo de ferulización de 2 a 4 semanas. De 2 semanas cuando lo que se quiere regenerar es el ligamento periodontal. Porque vamos a recordar que después de una semana de ferulización se llega a la formación de nuevo colágeno, empiezan a unirse fibras dañadas del ligamento periodontal y se forma una consolidación inicial, por ejemplo, de un diente luxado o reimplantado. Y después de 2 semanas, la reparación de las fibras principales es tan avanzada que se recupera 2/3 de la resistencia mecánica. Algunos autores lo mencionan como el 70% de la fuerza mecánica del ligamento periodontal. Ahora vamos a decir que la ferulización tiene como objetivo garantizar la protección de los tejidos de soporte, permitiendo la reparación de las fibras del ligamento periodontal o regeneración ósea. Cuando estamos hablando de regeneración ósea, como en todos los otros procedimientos, cuando se está esperando el tiempo pertinente para una restauración, que se da el tiempo de 6 a 8 semanas, lo mismo es con esta regeneración ósea, solo que los autores recomiendan la mayoría una ferulización por 4 semanas, pero instituciones como AO sugiere extenderlo a 6 semanas, pero todo esto va a depender de las características específicas de cada caso. Ahora vamos a decir que las férulas se presentan como 3 tipos: las férulas flexibles, las férulas semirrígidas, las férulas rígidas y las férulas flexibles son las que permiten una mayor movilidad a la que se permite normalmente en el diente. Estas normalmente están en desuso y se llevan a cabo con suturas. Las férulas semirrígidas permiten una movilidad en los 3 planos del espacio. Más que todo lo que se pretende permitir con las férulas semirrígidas es una movilidad axial para permitir que el ligamento sane en una mejor medida y evitar una futura anquilosis. Y de ahí tenemos las férulas rígidas, que lo que nos llevan es una menor movilidad que la que normalmente presenta el diente. Ahora, entre las férulas semirrígidas vamos a tener que tenemos dispositivos que se pueden utilizar, los dispositivos ortodónticos, férulas realizadas con resina compuesta, férulas realizadas con alambre y resina compuesta, férulas con fibra de vidrio y nylon de resina. Ahora, si vamos a utilizar aparatología de ortodoncia, hay que tener en cuenta, más que todo, si no se maneja esa parte, que debe ser una ferulización pasiva, sin aplicar fuerzas ortodónticas sobre el diente. Por eso algunos recomiendan utilizar alambre y resina y no utilizar en sí la aparatología de ortodoncia, más que todo, si no se maneja esa parte, para no aplicar fuerzas sobre el diente, que esto llegue a retrasar la recuperación del diente. Asimismo, cuando usamos nylon con resina, se utiliza de 20 a 30 libras, e incluso existen materiales prefabricados de titanio que los presentan como Bone Arcs lo presenta, con los cuales se pueden utilizar férulas rígidas. De ahí tenemos la fijación con barra de acero, que es como el que podríamos, un ejemplo de ello es el arco de Eric, que es el que se encuentra en la última imagen de la presentación. En la arcada superior es un arco de Eric, en donde existen alambres alrededor cervical de cada diente, y este nos puede, como vamos a ver ahorita en un momento, para funcionar para varias razones. Y también podemos utilizar arcos de alambrado labial, el denominado alambrado de Risdom, más conocido en nuestro ámbito como alambrado de Essig.
en donde no utiliza este arco de Eric prefabricado, sino que usa solo el alambrado para la ferulización de los dientes. Ahora vamos a decir que la ferulización es un procedimiento que se indica siempre que el diente ha sido reposicionado después de una luxación, una fractura radicular o una fractura de hueso alveolar. Es decir, cuando habíamos tenido una movilización del diente de su posición original, se recomienda una ferulización. La férula flexible, lo que se busca es optimizar la cicatrización pulpar y periodontal. En el caso que el objetivo de ferulizar sea una adecuada cicatrización ósea, lo recomendable es que sean férulas rígidas y estables. Ahora, este es un promedio de los tiempos que se deben de tener ferulizado la pieza dental, dependiendo de del traumatismo que tengamos. Ahora, dentro de las técnicas de fijación intermaxilar, tenemos que tienen varias indicaciones, entre las que encontramos que puede ser una fijación del fragmento de manera temporal, un manejo conservador de las fracturas del macizo facial, igual nos puede ayudar para lo que estamos viendo en este tema, una fijación de dientes avulsionados y para fijar fragmentos de reborde alveolar. Dentro de estos tenemos, como ya habíamos mencionado, a los distintos implementos. Dentro de ellos, los que se encuentran, podríamos mencionar estas, que son las llaves de Avey. Podríamos mencionar los arcos de Eric, que ya habíamos presentado un ejemplo, que pueden tener distintas indicaciones, y dentro de estas distintas indicaciones puede existir o no una tracción intermaxilar con ya sea elástica o rígida. Después tenemos el alambrado de Essig, en donde se busca la estabilización más que todo de fracturas de proceso alveolar. Y aquí tenemos, estos son ejemplos de algunos de los casos que se manejan a nivel del servicio, en donde existe una combinación de alambrado de Essig en el segmento anteroinferior, en donde debido por el tiempo transcurrido de esas piezas dentarias fueron necesarias extraerlas. Asimismo, ese paciente presenta una fractura a nivel de la sínfisis alveolar y una fractura Lefort 1, por lo que se le coloca una fijación intermaxilar con la ayuda de elásticos y de arcos de Eric. Ahora vamos a entrar de una manera breve sobre algunos tratamientos específicos, algunas consideraciones especiales sobre algunos elementos de los traumatismos dentoalveolares. Dentro de estos encontramos al principio las fracturas radiculares, que va a depender su tratamiento de la localización de la fractura horizontal, ya sea a nivel apical. Cuando es apical y no encontramos ninguna mayor afectación, algunos autores sugieren no ferulizarlo, se podría colocar ahí, sugiriéndole al paciente 2 semanas de dieta blanda. A nivel de tercio medio, en donde se utilizan más que todo férulas rígidas, y a nivel cervical, en donde se debe de extender por la movilidad que se presenta el tiempo de ferulización. Después tenemos la luxación extrusiva, donde donde existe una ruptura de las fibras del ligamento. Como vamos a tratar únicamente de la reorganización de las fibras del ligamento, se requieren únicamente 2 semanas para el tratamiento. Ahora, si ya se involucra fractura de huesos alveolares, tiene que tener un seguimiento, mayor seguimiento. Cuando tenemos una luxación extrusiva, lo importante a tener en cuenta es el manejo del tiempo. Si tenemos una luxación extrusiva mayor de 4 horas, es posible que el coágulo que se forme entre el ápice y el ápice del alveolo ya no permita regresar el diente a su posición, por lo que se debe hacer es lo que se sugiere, o Andresen sugiere, es retirar el diente del alveolo, desorganizar el coágulo, realizar una irrigación, todo esto realizarlo de manera muy gentil, para poder volver a colocar el diente sin realizar mayor fuerza, ¿verdad? Si forzamos mucho la recolocación de ese diente, lo que vamos a obtener es que el coágulo se desintegre, llegue al ligamento periodontal, produce factores de inflamación y se puede provocar una reabsorción o inclusive una
una infección, ¿verdad? De ahí tenemos la luxación lateral, en donde tenemos que el diente se reubica en otra posición, una dislocación que genera tanto daño al ligamento periodontal como como al hueso. Se sugieren, como existe una afectación ósea, 4 semanas de ferulización. De ahí tenemos la intrusión. La intrusión causa serios daños al alveolo, por lo que se extiende un poquito más el tiempo recomendado para la ferulización. Ahora, cuando hablamos de la cuando hablamos de la intrusión, vamos a tener que tener en cuenta el grado que se está intruyendo, la dentición que estamos tomando en cuenta. Si es una dentición primaria, hay que evaluarla radiográficamente para ver si no está afectando el diente permanente, y si no es de ser así, se deja en su lugar, dependiendo si no es mayor a 5 milímetros, para que se tenga una erupción normal. Ahora vamos a decir que si si la intrusión es muy leve, si la intrusión es mayor a 5 milímetros, tanto en dentición primaria como permanente, se sugiere la extracción quirúrgica del diente. Si ya han pasado bastante tiempo y digamos es mayor de 5 milímetros la intrusión, se requiere o se refiere al ortodoncista para evaluar una extrusión guiada por ortodoncia. De ahí tenemos la abulsión. La abulsión, que va a depender mucho de las acciones inmediatas que vayamos tomando. Va a depender de la duración de la conservación extraalveolar, del medio de conservación extraoral y del estado de desarrollo radicular. La reimplantación en el alveolo intacto requiere de 7 a 10 días para prevenir la anquilosis. Vamos a tener en cuenta que cuando existe este tipo de afectación, que no es muy común, la abulsión representa del 0.5 al 3% de las lesiones dentales. Tenemos que tener en cuenta un factor muy importante, que es cuando el diente se encuentra fuera de la cavidad oral, fuera de un medio de transporte óptimo, ya que más de 60 minutos se va a considerar que el ligamento periodontal en ese diente ya no es viable. Ahora, este es el tratamiento según la Asociación Internacional de Traumatología Dental, en donde dice que se debe de reimplantar, de ser posible. Se debe de hacer una reimplantación inmediata en el lugar del accidente. Siempre, si está sucio, se debe de llevar a cabo un lavado brevemente. Al momento de reimplantarlo, hay que decirle al paciente que muerda un pañuelo o una gasa. Si no es posible hacer una reimplantación, se debe de buscar un medio óptimo para la transportación del mismo, que hay algunos medios especializados como el medio de transporte de Hanks, incluso solución salina, dentro de la boca, entre el carrillo, entre la mucosa labial y los dientes, o incluso se puede recurrir al uso de la leche líquida para colocarlo mientras se llegue al tratamiento dental, que debe ser lo antes posible. Si se condiciona el estado del desarrollo del ápice y condición del ligamento periodontal, del medio del almacenamiento y el tiempo fuera de la boca. El denominado tiempo seco, como ya hemos visto, es primordial. El desarrollo del ápice, si el ápice se encuentra más cerrado, lógicamente va a tener una menor irrigación y inervación, por lo que el compromiso del diente se verá afectado. Ahora, la reimplantación tardía, algunos autores evalúan si el diente ha pasado un tiempo seco mayor de 60 minutos, o si se ha tenido un mal manejo del mismo. Limpiar el diente con una gasa, colocarle una solución de doxiciclina de 1 miligramo por 20 miligramos de suero fisiológico, después sumergirlo en una solución de fluoruro de sodio al 2% por 20 minutos, que esto no es una recomendación absoluta, pero hay algunos autores que sí lo recomiendan para retardar la absorción subsecuente. Y después se lleva a cabo una reimplantación tardía. ¿Esto qué implica?
la reimplantación tardía, que va a haber una inevitable anquilosis y se observa una futura reabsorción de la raíz. Si se quita el ligamento, se debe ferulizar por un poco más de tiempo, por 4 semanas, y esto lo que va a buscar, junto con otros tratamientos como la decapitación coronal, en donde se quita la corona, se quita 1 milímetro de la raíz y todos los elementos restauradores, es la preservación del tejido óseo para futuras restauraciones. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo, se debe irrigar el alvéolo con solución salina, se debe proceder a la reimplantación, limpieza del área, importante la sutura de los tejidos después de realizar las maniobras en cuanto a las estructuras alveolares y dentales, y después realizar el abordaje de tejidos blandos, ya que de esta manera es más factible. Después se da un buen plan educacional al paciente sobre las medidas de higiene, sobre la alimentación que debe de llevar. Se recomienda una antibiótico-terapia, incluso se evalúa la necesidad de colocar una vacuna contra el tétanos. Recordemos que esta es una bacteria que vive en el suelo, entonces si ha caído en el suelo, en la tierra, se debe de considerar, y un seguimiento clínico a largo plazo, ¿verdad? Que eso se recomienda en la mayoría de lesiones a nivel dentoalveolar. De ahí tenemos la fractura alveolar. La fractura alveolar se clasifica en 3 subclasificaciones o 3 posibles condiciones que se pueden llegar a dar. Hay una fractura conminuta, hay una fractura de la pared alveolar y una fractura del proceso alveolar. Una característica de la fractura alveolar es la movilidad en bloque de varios dientes, y el tejido óseo es el principal afectado. La estabilidad funcional se va a recuperar de las 6 a las 8 semanas. Entonces, la fractura alveolar que involucra el proceso alveolar es donde vamos a tener mayor compromiso del pronóstico dental, ya que vemos, por ejemplo, reflejado en las fracturas Lefort 1, que ya sea que se dan a nivel traumático o con por tratamiento de ortognática, en donde si se realiza a nivel periapical superior al área del ápice del diente, no se ve afectado la estructura dental en sí, ni se observan futuras necrosis pulpares, ni mayores afectaciones. En cambio, cuando se involucran a las paredes del alvéolo, estos se pueden ver afectados. En maxilar superior se van a observar más o menos sobre la línea sagital. Ahí se suelen observar estos traumatismos, y en el maxilar inferior se suelen observar en bloque a nivel del ligamento del canino. Y esto es básicamente las lesiones que requieren un mayor abordaje a nivel de las emergencias que vemos en cirugía oral y maxilofacial. Son las que se dan más, teniendo en cuenta que son mecanismos de trauma de mayor energía y que tienen que tener consideraciones especiales, como había dicho, en cuanto a la preservación de la vida del paciente, hacer un tratamiento escalonado dependiendo de las necesidades específicas de este paciente. Y eso sería todo. No sé si existe alguna pregunta, doctor Ortiz. Solo felicitaciones a tu persona, nada más. Entonces, no sé si alguien se quiere pronunciar, damos un tiempo determinado. Pero como dijo el doctor Josué Pérez, podemos ver que trabajamos otra vez con otra especialidad de la mano en este tipo de casos, con los endodoncistas, ¿sí? Para darle un mejor tratamiento o pronóstico a estas piezas que por nuestra parte hacemos la parte de la fractura dentalveolar, y al endodoncista hace la parte endodóntica y la cirugía apical en conjunto con nosotros, que hemos hecho varias en conjunto con el posgrado de endodoncia de la Universidad de San Carlos, para que miren la variedad de tratamientos que se hacen en el servicio. Entonces, ¿qué horas son ahorita? 5 minutos.
No hay preguntas, Alex. Entonces, te agradezco tu intervención. Le pido a la concurrencia que regresemos a las -10 para tener al doctor Cortés González para el último tema de la tarde. Muchas gracias. Gracias, feliz día.